Bueno, el libro de Apocalipsis está encubierto a los ojos de las personas que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú recibes al Espíritu de Dios en tu vida, en la persona de Jesucristo, la mente humana comienza a abrirse. Es Dios el que nos quita el velo intelectual y espiritual para poder asomarnos al mundo invisible que nos rodea y que no se puede percibir a través de la investigación científica o intelectual. Si tú quieres entender las cosas que son del Espíritu, no importa cuántos doctorados tengas o licenciaturas, está velado, está totalmente sellado a la mente intelectual normal. Cuando tú te conviertas, las vendas se te caerán. Y entonces comenzarás a entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Comenzarás a entender la razón y el propósito por el cual naciste. Y comenzarás a entender los caminos y los pensamientos del Dios Creador Todopoderoso y sustentador de todas las cosas, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz para pagar con su sangre por nuestros pecados. El libro del Apocalipsis fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles del Hijo de Dios. Él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está enfrente ahora de Grecia y de lo que es el mar Egeo. Ahí se encontraba exiliado por el emperador romano Vespasiano, y Juan a los 95 años de edad, caminando por la playa en esta isla, se encuentra frente a frente con el Hijo de Dios. Pero la visión que Juan tiene de Jesucristo ya no era ese hombre que murió crucificado y deshecho y convertido en un guiñapo humano en una cruz. Ahora Cristo se presenta a Juan como una figura con ojos como de fuego, con un vestido de lino que le cubría hasta los pies, el caballo blanco como la lana, con un cinturón de oro alrededor y con los pies como bronce bruñido. Jesucristo le pone la mano a Juan y le dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Entonces Juan comienza a escribir este libro y él es sacado de su cuerpo. El apóstol Juan es sacado de su cuerpo y es trasladado hasta el tercer cielo. La Biblia menciona que hay 3 cielos: el cielo que nos rodea, el cielo cósmico y el tercer cielo, donde se encuentran los cuarteles o las oficinas, podríamos llamar, generales del Padre. Entonces Juan es sacado de su cuerpo y es llevado al cielo para que desde ahí vea lo que iba a suceder 2000 años después, o sea, en la época en la que nosotros estamos entrando. Muy poca gente sabe qué corto es el tiempo ya que nos queda de vida. Qué corto está ya la historia de la humanidad. Nos aproximamos a un mundo que, como el barco Titanic, se está hundiendo, donde todos en la cubierta en aquel tiempo, en 1910, ja, 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 jijiji, jo, 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 y el sexo, y la fama, y la popularidad, y el dinero, y todas estas cosas vanidades ilusorias, y el barco se está hundiendo, tu vida se está hundiendo, y lo que no hacemos en esta vida, no lo recuperaremos jamás en la eternidad. Dios nos ha dado una sola vida, damas y caballeros, para poder decidir, tal vez en esta mañana, qué quieres hacer con tu vida en los pocos días que nos quedan en este planeta. Este pasaje que vamos a continuación a leer cierra el contenido del libro del Apocalipsis y son las últimas palabras de la palabra de Dios. Este libro es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, repito, y nos ha sido transmitida a los creyentes mediante el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el cual nos revela los acontecimientos que tendrán lugar en el mundo al final de la humanidad. Y es precisamente en esta época que nos encontramos donde más falsos profetas, donde más falsas profecías van a comenzar a surgir, falsos milagros, falsas señales, falsos apóstoles. La Biblia nos muestra ahora que
mientras nos aproximamos al final de la humanidad, pues ya están las profecías mayas, las profecías de Nostradamus, las profecías de Walter Mercado, las profecías de los astrólogos, y el mundo está confundido buscando por todos lados. ¿Quién tiene la verdad? ¿Se acabará el mundo el 21 de diciembre del 2012? La Biblia dice que no. Faltan acontecimientos y eventos claramente escritos en la Biblia, como faltan 3 guerras todavía en el Medio Oriente para que aparezca el anticristo y para que el mundo llegue a su final. Faltan muchas cosas en Europa, como la unión de Europa con el Medio Oriente en una G10, donde van a unirse 10 naciones para tratar de proveer el flujo del petróleo del Medio Oriente al occidente, y donde un hombre llamado el anticristo, con un hombre llamado el falso profeta, se apoderarán del mundo a través de una marca y del control del comercio internacional. Todas estas señales no han aparecido todavía, pero estamos encaminándonos. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, el derrumbamiento de la ecología, la falta de aire, la falta de agua, la falta de comida, la contaminación de los mares, la radiactividad, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los tornados, las inundaciones, la falta de climas por todos lados, nos hablan que este mundo está enfermo, donde la ecología está devastada, la forestación está siendo deshecha totalmente en todas las junglas y en todas las selvas, y donde el ser humano sigue creyendo que es Dios. Seguimos creyendo que podemos establecer nuestras propias reglas y nuestros propios mandamientos, donde hemos llegado ya a los gobiernos que están legalizando los matrimonios gays, donde ya la cultura nos dice que es algo normal. La Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Y Dios creó el matrimonio para que un hombre con una mujer y una mujer con un hombre procrearan y pudiéramos formar una sociedad. Y es la sociedad, la familia, la que forma el fundamento de toda nación y de toda sociedad. Y cuando la familia es atacada, como está siendo atacada actualmente, son síntomas de descomposición social, donde el ser humano está degradándose al grado de los animales. El Señor Jesucristo aparece en este libro ya no como el Redentor y el Salvador, sino como el juez de la humanidad, juzgando a un mundo en Apocalipsis porque se han rebelado contra las leyes de Dios. Dios anhela que nosotros sepamos hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va la historia, para que podamos estar preparados para poder enfrentar los acontecimientos que sacudirán al mundo en un futuro muy próximo. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 10 en adelante: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a continuar entonces en el mensaje del Apocalipsis, capítulo 22, comenzando en el versículo 6. Y así termina este libro maravilloso con el último mensaje de Dios a la raza humana. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, el mensaje que tenemos en la Biblia es el único mensaje de los billones de volúmenes de literatura que existen que tiene verdades absolutas. Damas y caballeros, ningún escritor, ningún filósofo griego, ningún volumen, ningún libro escrito contiene verdades absolutas más que la Biblia. Son las únicas palabras fieles y verdaderas, confiables, en las que podemos nosotros totalmente depositar. Nadie ha hablado ni nadie ha formado un libro como la Biblia. Acabo de regresar hace 2 semanas de Colombia, y tuvimos un grupo grandísimo de personas, de intelectuales, de científicos, fueron senadores, fueron políticos, y siempre demando el mismo reto, el mismo desafío. ¿Quién de ustedes me puede mostrar un libro que se compare con la Biblia?
Pregúntaselo a tu maestro, pregúntaselo al director de tu universidad, pregúntaselo al mejor científico, pregúntaselo al mejor político, al mejor presidente. ¿Quién hasta este momento se atreve a decir, hay un libro mejor que la Biblia? No hay nadie que pueda atreverse a comparar la Biblia con ningún otro escrito literario, ni poético, ni científico, ni geográfico, ni arqueológico, ni antropológico, ni psicológico, ni genético, porque la Biblia contiene las evidencias más antiguas de cualquier disciplina académica que el mundo no ha conocido. Y los ataques a la Biblia, la controversia contra la Biblia, son de gente ignorante, que fue escrita por los hombres, no saben ni lo que están diciendo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura. La única luz que el mundo tiene ahorita, damas y caballeros, es la Biblia. No hay otro libro ni el Corán, ni el Tripitaka, ni el Popo, ni los Vedas, ni los libros de Buda, ni de Confucio, ni de Mahoma, ni de cualquier otro líder religioso, ni del Mormón, ni de los Testigos de Jehová, ni de Pare de Sufrir. No existe en ninguna parte del mundo del globo terráqueo ningún otro mensaje, ninguna otra luz más que la que Dios nos dejó en su santa palabra. Y Jesús dijo que nosotros, los que teníamos la Biblia y que somos los poseedores de este mensaje, somos la luz del mundo. Somos los únicos que podemos alumbrar a nuestro alrededor, a tu familia, a tus parientes, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, al lechero, al panadero, a la tortillera, al político, al senador, en la Cámara de Diputados. El único mensaje que podemos nosotros presentar, lo tenemos nosotros. ¿Qué estás haciendo tú que te llamas cristiano con este mensaje? Yo les decía anoche en una reunión de matrimonios en Toluca, ahora escuchando los debates que existen por los candidatos y por la postulación próxima de nuestro presidente que va a gobernar nuestra nación por los próximos 6 años, en todos estos debates nunca se pudo discutir el problema moral. Nunca se preguntó qué se piensa acerca de los matrimonios gays, quién está a favor del aborto, qué piensa de la familia los candidatos. Todo fue combatir la pobreza y la educación, basados y enfocados solamente en las cosas que no pueden ver, que tienen una profundidad mucho más grande, que es la familia. Las familias son las que formamos la sociedad. Una familia se deshace y la sociedad comienza a deshacerse y a corromperse. Y no nos damos cuenta porque hemos divorciado la política y la educación de la moral. Y ahora ya la moral no es tomada en cuenta porque no importa ya la condición moral de los candidatos que nos van a gobernar. Ese es el punto donde el mundo se ha acercado. Está divorciada la política de la moral. Y esto solamente nos muestra cuánta confusión hay política, religiosa y filosóficamente en el mundo. El mundo no considera ya el ámbito espiritual, no considera la familia, no considera la moral. Todo es elevar la educación de la nación, combatir la pobreza, cosa que nunca jamás se podrá lograr. La Biblia dice que los pobres siempre los tendremos. Cristo dijo cuando una mujer rompió un alabastro de perfume y lo vació en los pies de Cristo. Se acercó Judas y le dijo, si hubiera repartido este dinero a los pobres. Y Cristo dijo, a los pobres siempre los tendremos. Lo que esta mujer ha hecho repercutirá en el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta el desenfoque total de la humanidad respecto a la pobreza y creyendo que vamos a combatir la pobreza, etcétera, etcétera, o que si subimos el nivel de educación en México, y el día que estemos todos educados, lo único que va a ser diablos educados. No es la educación, claro que es necesario educarse, pero podemos tener países que nos han dado la muestra de educación intelectual, que han acabado, como Francia, Alemania, Inglaterra, en el ateísmo y en el racionalismo francés y el ateísmo alemán. No existen países más educados cultural y intelectualmente como los países europeos. ¿Y en qué acabaron, damas y caballeros? No es la solución. La solución es que el hombre tiene que cambiar su naturaleza pecaminosa y recibir la naturaleza divina de Dios a través del arrepentimiento de tus pecados y poder invitar a Cristo a tu vida esta mañana como Señor y Salvador. Cristo dijo en el capítulo 12 de Juan, versículo 48. Y dice Cristo en el capítulo
12 de Juan capítulo 48, mis palabras que he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. En Juan 14, 24, Cristo dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo mismo, al bajar del cielo, nos trae un mensaje de nuestro Creador. Todas las demás personas que han vivido en este mundo, el líder religioso que tú me quieras nombrar ahorita, el escritor más famoso, el filósofo más famoso, el estadista más famoso, todos han sido hombres, como tú y como yo, imperfectos, pero el que viene de arriba es sobre todos. Y Dios mandó a su Hijo aquí abajo, al mundo, a lavarnos los pies, a ser abofeteado y burlado por nosotros en una cruz. Dios es un Dios humilde. Y si Cristo no hubiera bajado al mundo a traernos el mensaje de su Padre, nunca hubiéramos sabido nosotros quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuál es la razón de nuestra existencia. ¿O somos animales? ¿Es verdad que somos el producto de una selección natural y que venimos de los changos? Por eso muchos jóvenes se portan como changos. ¿Es verdad que nosotros no tenemos ningún propósito y que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad? ¿Es verdad que no existen verdades absolutas como los debates que hemos tenido en televisión con todos los líderes religiosos y filósofos? Llegó un momento en que me dijeron, es que todas las religiones llevan a Dios y todas las religiones son buenas. Y en este debate que tuvimos hace algunos años en la televisión, en el Canal 2, les dije a todos estos líderes religiosos y filósofos que estaban con nosotros, pero todas las religiones se contradicen unas con otras. Entonces, ¿cómo podemos decir que todas son buenas cuando unas con otras chocan? Unas son politeístas, otras son monoteístas. Buda no creía en Dios. ¿Cómo podemos llegar a concluir de esa manera cuando la misma experiencia nos muestra qué confusión existe? Pero hay un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo oí ese mensaje hace 35 años, caí de rodillas, lleno de lágrimas, y supe que había encontrado la razón de mi existencia, y supe que había acabado mi búsqueda en los Himalayas y en los budistas y en los Hare Krishna y en la meditación trascendental y en todas estas cosas místicas donde anhelamos encontrar algo o una razón. Cuando me encontré con Cristo, yo supe que Él era la razón por la cual yo debía dedicar mi vida a conocerlo y a seguirlo y a anunciar su mensaje al mundo entero. Y esa es la misión que tú tienes y que tú tienes y que tú tienes como cristiano. Somos embajadores del Rey en un mundo pudriéndose a nuestro alrededor, en un mundo que ya huele a basura, en un mundo de confusión, en un mundo donde los jóvenes han perdido totalmente la brújula, en un mundo que grita desesperadamente, auxilio, ayúdenme. Mujeres que están sufriendo, hombres que están sufriendo, matrimonios deshechos, mujeres golpeadas, hombres machos, jóvenes drogadictos, jóvenes que abusan de sus novias, hombres que abusan de sus esposas, políticos que se corrompen, artistas que se convierten en depravados totalmente. Ese es el mundo que estamos viviendo y es el mundo que está gritando, ¿quién tiene la luz? Y una luz no se esconde debajo de la mesa, una luz se levanta arriba de la mesa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Dijo Jesucristo, nunca tengas vergüenza de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Dios quiere, dice en Apocalipsis 22, versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora veamos a continuación que dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A Dios le interesa que nosotros sepamos que el mundo se aproxima a su final. Dios quiere que estemos conscientes del futuro de la humanidad. Dice en 1 de Pedro 4:7, velad y orad, porque el fin de todas las cosas se acerca. Cristo dice, he aquí vengo pronto, y si no vienen 10 años, y si no vienen 20 años, tú tienes que morir. ¿Sabías eso, verdad? Tú tienes que morir y yo también. Porque la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de la muerte no hay purgatorio, después de la muerte no hay reencarnación, después de la muerte no hay transmigración de las almas. La Biblia dice, después de la muerte viene el juicio.
Si tú mueres ahorita saliendo, una bala perdida, una embolia cerebral, un ataque al corazón, te atropellan, un terremoto en la noche que acabe con millones de personas en México, no tenemos garantizada la vida, damas y caballeros. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque si tú mueres sin Cristo, tú te puedes burlar ahorita y creer que tienes 10 años más. Pero la muerte viene a los niños de 10, de 15, de 20, de 30, de 40. Ninguno de nosotros tenemos asegurado el futuro más que cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, dice el versículo 8 y 9, versículo 7, he aquí vengo pronto, dice Jesús. 3 veces al terminar la Biblia, Jesucristo repite lo mismo. Versículo 7, he aquí vengo pronto. Versículo 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿En breve? Han pasado 2000 años, ¿verdad? Y Cristo no ha regresado. ¿Por qué Jesucristo nos dice, vengo en breve? Porque si Él no viene a juzgar al mundo, tú te enfrentarás con Cristo cuando tú te mueras. ¿Quién de ustedes puede vivir más de 80, 90 años de edad? Hay excepciones, de 100, de 115, hay una señora en Japón que se murió de 117 años. Son garbanzos de a libra. Todos nosotros alcanzamos un promedio de 80, 85, 90 años de edad. Es todo lo que tenemos de vida. Y si Cristo no viene, tú te enfrentas con Cristo en el momento de tu muerte. Y cuando te enfrentas con Cristo es para toda la eternidad. Por eso si Él no viene, Él viene a nuestra vida en el momento de nuestra muerte. La primera reacción que Juan tiene, el versículo 8, al oír estas cosas, dice Juan, me postré. Juan cae de rodillas delante del ángel que le está revelando el mensaje. Y dice Juan, me postré, versículo 8, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La primera reacción que tenemos nosotros los seres humanos cuando no conocemos al único Dios al que se debe adorar es hincarnos enfrente de los hombres. Y la Biblia prohíbe que nosotros nos hinquemos delante de los hombres. La Biblia prohíbe que nosotros adoremos a ningún hombre. La Biblia nos muestra claramente en el libro de los Hechos, capítulo 14, cuando los apóstoles comenzaron a difundir el evangelio por toda el Asia Menor y Europa, que la gente, al ver los milagros que estos apóstoles hacían, comenzaron a tratar de adorarlos. Dice Hechos 14, versículo 11, la gente vio lo que hizo Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué se hincan delante de nosotros? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de las vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los apóstoles, los mismos apóstoles de Cristo, negaron que los hombres los adoraran, se hincaran o les besaran la mano. Y esto se encuentra en todas las Biblias, hasta en la Biblia del Mormón. Vemos pues que la tendencia del ser humano es ver a un hombre como Dios, o hacer a un hombre Dios, o endiosar a los hombres, que fueron lo que hicieron los césares romanos. Los césares romanos salían al palacio y de ahí vino, ¿verdad?, el pontificado. De ahí vino la transmisión de que la gente debe adorar a sus gobernantes, o debe adorar a aquellos que creen que representan a Dios. Y la Biblia nos dice que todos los cristianos representamos a Cristo porque le tenemos dentro. Entonces Dios nos muestra en este mensaje que la verdadera adoración es al Dios vivo y verdadero, y que solo ante Él nos podemos hincar y adorar. La gente adora lo que no sabe, a un Dios desconocido,
porque ignoran la palabra de Dios. El versículo 10 y 11, el ángel le dijo a Juan: no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este mensaje de Apocalipsis, Dios le ordena a Juan: no lo selles. En otras palabras, este mensaje debe ser leído en todas las iglesias. No es un libro sellado, es un libro para ser predicado. Es un libro del cual se le tiene temor, se le tiene miedo de enseñar. ¿Por qué? Porque no nos queremos profundizar en la escatología o en las profecías bíblicas. Pero cuando comenzamos a orar y a meditar y a comparar Apocalipsis con el libro de Daniel, con el libro de Ezequiel y con otros evangelios, nos damos cuenta la maravilla de este libro que nos concluye el mensaje de Dios a la humanidad. Dos razones se nos dan para que este libro no sea sellado. Número 1, el tiempo está cerca, versículo 10. No selles este libro porque el tiempo está cerca. Nunca podremos estar preparados para morir a menos que sepamos la brevedad de nuestra vida. Yo le venía comentando hoy en la mañana en la carretera a mi esposa, hace una semana aproximadamente, en Australia, salieron aproximadamente 70, 85 o 100 jóvenes de una fiesta, donde estaban todos, ¿verdad?, cheleando y con las cervezas, ja, 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 ji, 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 jo, jo, jo. Saliendo de la carretera, iban aproximadamente como 5 o 6 carros llenos de jóvenes menores, todos de 22, 23 años de edad. De repente, uno de ellos, carcajeándose y texteando con el famosito iPhone, se salió, se estrelló con un árbol. Los demás se estrellaron, mataron a 2 motociclistas que venían juntos, y se ve en la televisión, ¿verdad?, como brinca uno de ellos arriba. Quedaron 4 jóvenes sin piernas y murieron absolutamente más de 37 jóvenes en menos de 5 minutos, saliendo de una fiesta. ¿Cuántos de ellos sabían que esa era la única vez y la última vez que iban a verse unos a otros? Y esa mañana, ¿cuántos de esos jóvenes le dijeron a papá y a mamá: adiós papi, nos vemos en la noche? ¿O cuántos estaban internados en una escuela que nunca regresaron a América o a Europa a conocer a sus parientes? Nunca se pudieron casar. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad y por creer que la vida es la dolce vita. Muchos de ellos eran fanáticos de una mujer que se llama Lady Gaga. Y 4 de ellos, antes de que murieran ahí en el bar donde estaban platicando, estaban diciendo que ellos adoraban y iban a los conciertos de esta mujer, y que 2 de ellos perdieron el sentido durante uno de los conciertos porque sabían que había demonios y querían los demonios que entraran a sus vidas para tener la promoción y la fama de esta mujer. Y esos son los ídolos de nuestros hijos, son a los que la gente adora. Las muchachas se vuelven locas con todos estos famosos artistas, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad?, que eso es normal, y eso es absolutamente demoníaco. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que el mundo espiritual que nos rodea está controlado por criaturas espirituales que Cristo les llamó demonios, y que son reales, y que el propósito es atormentar tu vida, inducirte a las drogas, inducirte al alcohol, hacerte creer que la fama, el poder, la felicidad se encuentra en esas cosas vanas. Cristo se encuentra con una mujer que llevaba 4 o 5 maridos, la chulis, la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Y cuando Cristo platica con esta mujer, vivía con un hombre que no era su marido. Cristo no la condena, ni la juzga tampoco. Era una mujer totalmente inmoral, pero bien persinada, muy religiosa. Y le dice a Cristo: tus padres adoraron en ese monte, nosotros adoramos en este lado. Cristo le dijo: mira mujer, quiero decirte que tú puedes seguir bebiendo de cualquier agua y volverás a tener sed. Mujer, Cristo le dice: te puedes casar 10 veces. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dice Cristo, de una forma indirecta, en creer que en algún hombre vas a encontrar la felicidad. En creer que en alguna mujer vas a encontrar la felicidad.
en creer que en el dinero vas a encontrar la felicidad, o que en la fama o en el poder. Cualquiera que beba de esa agua que el mundo da, cualquiera que enfoque la felicidad y crea que la fuente de la felicidad se encuentra en estas cosas, volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para que este vacío con el cual nacimos solo pueda ser llenado por el Dios creador del universo, que mandó a morir a Cristo en una cruz. Y no es hasta que el ser humano recibe a Jesús en su vida que descubre que esa es una fuente que salta para vida eterna, y que mientras mantengas contacto con la Biblia y en la oración con Dios, tu vida comenzará a tener propósito y significado. Si tu marido no es cristiano y no te hace feliz, si tú tienes una relación vertical con Dios, no necesitas que tu marido te haga feliz para tú ser feliz. Mi felicidad no depende de mi esposa, ni de tu esposo, ni de los hijos, ni del trabajo. Nuestra felicidad depende de Dios. Y cuando entendemos eso, podemos ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque tu marido se va a morir algún día. Tu esposa se va a morir algún día. Los hijos son prestados. El dinero sube, el dinero baja. Ahora con la bolsa de valores que cayó hace algunos años en 777 puntos, más de 47 billonarios se suicidaron, porque tenían puesto sus objetivos en el dinero. Pero cuando todo desaparece y todo se acaba, si yo tengo a Dios con todo mi corazón, y amo a Dios con toda mi mente, y amo a Dios con todas mis fuerzas, me seguirá dando fuerzas para seguir viviendo. Con dinero o sin dinero, con esposa o sin esposa, con esposo o sin esposo, con hijos o sin hijos, porque todo lo podremos en Él que nos fortalece. Vemos pues en primer lugar por qué este mensaje debe ser leído, y en segundo lugar porque es tiempo de hacer una decisión. Versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, el tiempo viene cuando es demasiado tarde para prepararte. Todos ustedes en esta mañana, y los que nos ven por la televisión, tenían una cita con Dios. No es coincidencia que te hayan invitado o que hayas venido por curiosidad a esta conferencia. Tú tenías una cita con Dios porque Dios te ama. Dios te ama y dio su vida por ti en una cruz, y no quiere que tú sigas en ese desenfreno de vanidades ilusorias y en ese camino que parece verdadero, pero que su fin es camino de muerte. Dios te viene a traer en esta mañana y decirte: ven a mí, acércate a mí, prepárate. Antes de que salgas por esa puerta, asegúrate de que tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Mientras más tardas en hacer una decisión, más se endurece el corazón y menos tiempo tendrás para cambiar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11 en el Antiguo Testamento, dice el versículo 26 y 28. Deuteronomio 11, 26 y 28. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición, dice Dios. La bendición, si oyes mis mandamientos de Jehová tu Dios que te prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes los mandamientos de Dios y te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Esta es la responsabilidad que tenemos como agentes morales. No somos animales, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos agentes morales responsables. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, para bien o para mal. Cualquier decisión: comprar una casa, comprar un coche, casarte, decirle a una persona si te acepto como novio, si te acepto como novia. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias para bien o para mal. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Es lo que determinará la bendición o la maldición de tu vida. Si tú hiciste algo motivado por el dinero, algo motivado por el negocio, algo motivado por la conveniencia, algo motivado porque te convenía, algo a tus intereses, si hacemos decisiones motivadas por cosas equivocadas, vamos a sufrir y a lamentarnos tarde o temprano. Por eso dice la Biblia claramente: si nos volvemos de todo nuestro corazón a este mensaje, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar paz, nos va a dar seguridad, nos va a dar esperanza.
Nos va a dar, aunque no alcancemos lo que creíamos nosotros que era la felicidad, los caminos de Dios son perfectos. Él no se puede equivocar con nuestra vida. La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Dice Romanos 12, versículo 2. Dios quiere lo mejor para nosotros. El que no escatimó a su Hijo, ¿no te querrá dar un buen hombre de padre de tus hijos? El que no escatimó a su Hijo, ¿no te querrá dar una mujer como la madre de tus hijos? El que no escatimó a su Hijo, ¿no te querrá dar un buen trabajo donde tú seas tu testigo? Pero ¿por qué no lo has recibido? Simplemente porque vives en desobediencia, porque no has seguido sus mandamientos, porque has hecho lo que te da la gana. Ya los mandamientos de Dios los hiciste a un lado, ahora tienes tus 10 mandamientos de Pancho Pantera. Ahora tú tienes tus reglas para vivir. Ahora tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. Y esta es la mentira que Satanás le lanzó a la primera mujer, Eva. Serás como Dios, independízate de Dios, haz tu vida, vive como quieras, sé la dolce vita. No importa lo que el mundo diga, la Biblia dice, no cometerás inmoralidad. La Biblia dice, te pongo la bendición y la maldición. Si eres inmundo, dice Dios, sigue siendo inmundo, no hay ningún problema. Si eres homosexual, sigue creyendo que así naciste. Sigue creyendo que mientras el gobierno lo legalice es normal, pero hay una voz aquí que dice, esto es inmoral y ningún homosexual heredará el reino de Dios. Piensen lo que piensen los escritores, piensen lo que piensen los psicólogos, piensen lo que piensen los psiquiatras. El homosexualismo es pecado. Y si no fuera pecado, Dios no podría condenarlos eternamente. Así que es una conducta aceptada voluntariamente. Y no hay tal cosa que un genio como que nació, es mentira inventada por los pseudocientíficos de nuestro alrededor. La Biblia dice, esto eran algunos en 1 Corintios capítulo 6. Y esto es lo maravilloso del perdón de Dios. 1 Corintios 6 versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te engañes. No te engañes. No oigas otras voces. Oye la voz de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo precioso de este mensaje es las palabras que siguen, y esto éramos algunos. Así es, la iglesia éramos puros ex. Aquí nadie tenía la cara de San Crisóstomo, ni de San Anselmo. La iglesia es como un hospital donde Dios concentra a todas aquellas personas lastimadas, heridas, con traumas, con complejos, con problemas de drogadicción, de borrachera, como el testimonio que acabamos de escuchar, de homosexualismo, de perversiones sexuales, de pornografía. Y esas personas Dios las junta alrededor de la cruz. Y al llegar a la cruz hemos encontrado a un hombre que muere en nuestro lugar y que me dice, todo lo que tú eras antes de venir a mi cruz ha quedado sepultado totalmente por la eternidad. Tus pecados serán borrados para siempre. Nunca me acordaré lo que fuiste antes de venir a la cruz. Ese es, damas y caballeros, la gracia de Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La justicia que nosotros queríamos tener por nuestras obras, Cristo nos las imputa. Cristo nos regala la justicia y la santidad a través de su muerte en una cruz. Este es el mensaje de la Biblia y de la gracia de Dios. Si tú eres injusto, dice Dios, pues sigue siendo injusto. Si eres inmundo, sigue siendo inmundo. Pero esta mañana, el que es santo, santifíquese todavía. No juegues ni pises los dos mundos. Eres santo, no tengas un pie en la discoteca y un pie en la iglesia. Eres santo, no tengas un pie en el homosexualismo y un pie en la santidad. Eres santo, no forniques con tu novio, no forniques con tu novia. Eres santo, ama a tu esposa, séle leal a tu esposa, respeta a tu esposa, considera a tu esposa, santifica a tu familia, si es que eres santo. Porque el tiempo está cerca
Y Dios ha comenzado a limpiar su iglesia. El que es santo, santifíquese todavía. En el versículo 12 y 13 dice Cristo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar, para premiar. Esta vida no lo es todo, damas y caballeros. Después de esta vida vienen los premios, vienen las recompensas. Y cuando estemos enfrente de Cristo, todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos, será como comparado a una mala noche en un hotel, nada más. Comparado con la eternidad que está delante de nosotros y que se extenderá delante de nosotros, todo aquello que padecimos desaparecerá y no se podrá comparar con las bendiciones tan abundantes que el Dios tiene para aquellos que le aman. Este planeta será totalmente restaurado ecológicamente, habrá cielos nuevos y nueva tierra, y todos nosotros estamos siendo preparados. Por eso nos llamó Dios y nos llama a sus escogidos para prepararnos para ser sus guerreros del mundo que viene. ¿Qué cosa es esta vida? Es un campo de entrenamiento nada más. Estamos en la primaria de Dios y vamos a pasar a la secundaria y tenemos que graduarnos con honores. Y allá podremos decir que nuestra fe en Cristo no fue en vano. Valió la pena ser fiel a mi esposa, valió la pena ser honesto en mis negocios, valió la pena vivir y entregarle mi vida al reino de Dios, valió la pena invertir mi dinero en el reino de Dios. Allá podremos saber que valió la pena servir a aquel que vive por los siglos de los siglos. Cristo viene pronto a recompensarnos según las obras. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, encontramos el juicio final de las personas que no recibieron a Jesucristo. Ahí estarás tú si esta mañana tal vez no le invitas a tu vida. Ve lo que sucederá en el juicio de las personas que rechazaron a Cristo, que escogieron su propia vida y determinar ellos que eran dioses. Dice Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Veamos, en primer lugar, en el día del juicio final, no habrá nadie que se vaya a hincar. Ya no habrá nadie que diga: Señor, ten compasión, ten misericordia de mí, perdóname, Diosito chulo. Ya no habrá nadie, absolutamente. Se acabó la gracia, se acabó el tiempo del arrepentimiento. No es cuando nosotros querramos, es cuando Dios te dice: arrepiéntete, no endurezcas tu corazón, ven a la cruz de mi Hijo Jesucristo. Es el tiempo hoy aceptable, hoy es el día de tu decisión. Muchos de ustedes tal vez hoy sea la última vez que escuchen este mensaje. Y a muchos de ustedes, estoy seguro, siempre pasa en todas las reuniones, les está hablando Dios por última vez. Muchos de ustedes van a salir por ese lugar igual que como entraron, vacíos, frustrados, llenos de complejos, problemas, con rebeldía, con mucha amargura, con odio contra todos, burlándose de este mensaje. Y cuando salgas por esa puerta, tal vez tu corazón se endurezca 5 veces más y sea demasiado tarde. Dice la Biblia: vi a los pequeños y grandes delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Cada mala palabra, cada pensamiento sucio que tuviste, cada motivación equivocada, cada acción, cada tranza, cada robo, cada asesinato, cada cosa que hayas hecho, está escrito en el libro de Dios. Y si nos asombramos que una computadora puede tener millones de información, de datos de información, en 1 megabyte o en 1 bit, etcétera, etcétera, ¿qué será la mente de Dios? Él tiene registro de cada cosa que nosotros hayamos hecho. Y en ese momento, como una película, tu vida será pasada enfrente de los ángeles. Nosotros los cristianos seremos el gran jurado de Dios. Y podremos atribuirle en ese momento a Dios que Él no va a mandar a nadie al infierno. Como me dijo una viejita: ay, señora Alducin, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno.
Dios es bueno y misericordioso. Y yo le dije, amén. Yo pienso igual que usted. Dios no manda a nadie, ellos se van solitos. Dios envió a Cristo a morir en una cruz para que no nos condenáramos. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios hizo lo imposible, dio su vida en una cruz para que tú pudieras salvar tu alma, y Él muere en tu lugar y te ofrece en tu lugar el perdón de los pecados y la limpieza de tu vida. Así que si tú te condenas, nadie podrá culpar a Dios de falta de misericordia. Y si Dios impidiera que tú te condenaras, nos robaría la característica más grande que tenemos como seres humanos, que es la libertad de escoger, el libre albedrío. Si Dios impidiera que Judas hubiera traicionado a su hijo, si Dios impidiera que tú ya no fueras asesino, si Dios impidiera que tú ya no fueras ladrón, nos robaría la libertad. Y es precisamente esta libertad de acción por la cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y dice el versículo 13 de Apocalipsis: y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados todos según sus obras. Todos los que se murieron en el mar ahogados o en avionazos, los que cremaron en el mar y echaron las cenizas, los que están en los panteones, absolutamente, los que están en la panza de un tiburón, los que cayeron de un precipicio, no importa la forma como tú hayas muerto, se acerca el día en el que todas las tumbas, los que están en las tumbas resucitarán. Los que están en el mar, los que están en las montañas, los que fueron enterrados. Resucitaremos, y estas personas resucitarán con cuerpos no glorificados, con cuerpos para pasar su vida en la eternidad. Dice Dios, versículo 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Está tu nombre, te pregunto, inscrito en el libro de la vida? ¿Estás tú seguro que estás inscrito en el libro de la vida? Tengo una buena noticia para ti. Hoy puedes asegurarte que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, invitándole a tu corazón como tu Salvador y pidiéndole el poder que nos da en el Espíritu Santo para vivir para Él. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 22, y dice la Biblia en el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes serán las personas aceptadas por Dios? La única forma es a través de la sangre derramada de Jesucristo. Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo en Getsemaní cae de rodillas. Sangre le comienza a salir por la piel. Y le clama a Dios y le dice: oh Dios, si es posible, manda al arcángel Gabriel a que muera por ellos. Diles entonces que cada quien se porte bien, y mis chichulines, ahí pórtese cada quien bien y pertenezcan a cualquier religión, y nos vemos todos al final en el cielo. ¿No habrá otra manera de poder evitar que tú y yo seamos separados en la cruz? Esa era la angustia de Cristo. Cristo no sudó sangre, ni entró en una agonía espiritual por el miedo a los clavos, ni del látigo romano que le desgajó los tejidos subcutáneos y los expuso totalmente. Cristo, cuando estaba colgado, era un guiñapo humano, irreconocible, dice la Biblia. La sangre corría de las espinas de su cabeza hasta los pies totalmente. Y en esa muerte de Cristo nos muestra a Dios que eso es lo que hace el pecado: nos convierte en monstruos, nos desfigura el pecado. En ese momento tus pecados y mis pecados eran puestos en el cuerpo de Cristo, y eso lo desfiguró a Cristo. Era hecho un guiñapo humano, porque lo que el pecado hace, lo que Dios nos quería retratar con la muerte de su Hijo, lo horrible que es a sus ojos el pecado. Y Dios nos muestra en Getsemaní que no había otra manera. No era a través de las religiones, no era a través de yéndote a la villa,
no era a través de haciendo asilos, ni regalando tu dinero a los pobres. La única manera de entrar al cielo es a través de la muerte y el sacrificio de su Hijo en la cruz. Así es como Dios lo determinó. Tú no escoges cómo entrar al cielo. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aceptamos los términos de Dios o nos rebelamos y hacemos nuestra propia religión, que son finalmente lo que son las religiones, caminos inventados por los hombres para poder entrar al cielo, porque no conocen el mensaje de Dios. Y finalmente dice Cristo en el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La Biblia dice que esto es un libro sellado. No hay nada absolutamente ya que agregarle a la Biblia. El otro día llegó una persona y me dijo, tengo un mensaje de profecía que Dios me reveló. Le dije, agárralo, escríbelo y pégaselo a la Biblia y ponle 2 de Pancho 3:1. Estamos llenos de gentes, de falsos apóstoles y de falsos profetas que tienen palabras de profecía. Escucha, la profecía está sellada. La profecía es hablar las palabras de Dios para exhortación o consolación o edificación. Ya no hay nada ni nadie que nos diga algo del futuro. Todo lo que queremos saber del futuro está en este libro. Y si alguien sale que en septiembre se cae la tierra, el 21 de diciembre se acaba el mundo, y todos estos rumores que esparcen por todas partes son mentiras. Yo testifico que nadie le puede ya agregar a este libro. Dios no tiene ya ninguna palabra que decirnos. Lo que nos tenía que decir está aquí. Ahora me dice Dios, esto, Armando, cómetelo, asimílalo, y cuando hables, habla lo que está aquí. Esto es profetizar. Y no decir, te vas a casar con una muchacha de vestido verde el próximo domingo. O tu hijo va a ser niño o va a ser niña, o de esta iglesia correrán ríos de agua viva y todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas siempre me pregunto de cuál fumaron. Pero la gente come todo y la gente lo acepta todo, la gente lo cree todo porque no conocen el mensaje de Dios. Cristo viene por nosotros y Él lo prometió. Si creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que ningún acontecimiento del mundo entre a nuestra vida y nos robe nuestra paz. Es la paz con Él, la seguridad y la tranquilidad que nuestra vida puede tener, lo que nos hace más que vencedores. Yo no puedo enfrentar la vida si no tengo paz. Yo no puedo resolver problemas en mi familia si no tengo paz. Yo no puedo invertir, ni puedo hacer nada, ni estar seguro que Dios quiere con mi vida si no tengo paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. Y esa paz se obtiene a través de una comunión interrumpida con el Hijo de Dios. Tú guardarás en completa paz, dice Isaías 26:3, a los que confían en ti, porque en ti han confiado. Sus pensamientos están en Dios. Dios te da esa paz porque tú le has puesto en tu vida en primer lugar. Mi paz os dejo, voy a preparar lugar por ustedes, y donde yo estoy, ustedes también vendrán. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, y cuando venga, os tomaré a mí mismo y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No tengan miedo de la vida. No tengas miedo del mundo a tu alrededor. Yo he vencido al mundo. Y te ofrezco en esta mañana el reino de mi Padre y la esperanza de la vida eterna.